Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer, realmente vamos a dar inicio a este encuentro, este lindo encuentro, primero del año 2024. Mi nombre es Marisol Nogués, estoy en representación de la Cámara de Comercio Argentina y quien estamos auspiciando estos ciclos de cultura que pensamos hacer a lo largo de todo el año, así que síganos en las redes y de la forma que se han ido enterando, porque esto empieza hoy, Fernando, y termina ya a fin de año con temas de interés que los pueden proponer o que los vamos a ir manejando a través de las efemérides, pero siempre con la intención de promover el interés de lo que la historia nos cuenta, cosas atractivas y no tan solemnes como los libros, que para esto Fernando La Rosa ya nos ha demostrado excelencia. No voy a aburrirlos más, agradecerles que estén presentes, inaugurar el ciclo del año 2024, realmente contenta por tener como gente que nos acompaña a semejantes instituciones como la Universidad Nacional del Sur, el Departamento de Ciencias de la Administración y junto con este departamento muchos otros departamentos, pero bueno, ustedes saben que la universidad es grande. Y como les decía, la Cámara Argentina de Comercio y la Cámara Argentina de Comercio Bahía Blanca con su presidente Martín Garmendia, que les manda muchísimos saludos, no ha podido estar presente porque está con algunos temitas de salud. Vamos a dejar que presente la trayectoria de Fernando La Rosa a también una persona muy conocida en nuestro ámbito, el señor Ramón Dávalos, quien va a contarles un poquito de Fernando, que ustedes ya lo conocen. Gracias realmente por venir. Adelante. Bueno, yo soy Gustavo José Ramón Dávalos, abogado, lector apasionado, tímido escritor y un entusiasta de la historia y sus circunstancias. Y en particular hoy quiero decir un feliz día a las mujeres, pero en especial concederle honor a todas aquellas mujeres que silenciosamente han construido la historia, nuestra historia y en particular la de nuestro país, ¿no? Y les cuento que hoy es un buen día para mí, porque fui invitado a realizar uno de esos actos lindos que en pocas oportunidades y con un guiño cómplice nos da la vida. Me invitaron a honrar a un amigo y es para mí un placer hacerlo. Y tengo a mi lado uno, a quien respeto ante todo porque es un hombre recto, honrado y honesto en su hacer y en su decir. Es estudioso y certero en sus datos, dedicado, veraz, porque piensa y dice y sostiene en su vida lo que dice y piensa. Porque es un hombre que honra a la familia, a sus ancestros y a mi patria, que es la suya. Porque es un hombre de bien, es un hombre de honor. Tengo a mi lado a Oscar Fernando La Rosa y le he pedido que me hiciera un breve currículum de las 1000 cosas que ha hecho, que rápidamente les leo. 62 años, supongo 63, ¿viste? Ya estaba sacando uno. Bueno. Radicado en Bahía Blanca, escritor, historiador, página de Facebook, canal de YouTube, estudio Derecho, Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, a diferentes publicaciones, la última batalla de General San Martín, en la revista Instituto de José María de Rosas, Heroica Nieta de San Martín, en el Diario de la Nueva Provincia, El Último Malón, San Carlos y el Fin de Calfucurá, La Verde, Revolución Liberal, El Cañón de Obligado, también era nueva, Pedro Vargas y el Traidor, revista de Fuerza de Defensa Nacional, YPF y la Guerra de los Boers, publicación en Facebook, como historiador independiente, Cristóbal Colón y el Último Adelantado, historiador independiente, y otras diversas publicaciones históricas en la página Historiador Independiente. Me ha hecho una breve reseña de sus conferencias, El Último Malón en la biblioteca en el mayo del 22, El Cruce de los Andes, San Martín y el Plan Maitland,
Biblioteca Rivadavia, Cristóbal Colón y la búsqueda del paraíso, Biblioteca Rivadavia, Héroes del Aire en Bahía Blanca, Salvador Corporación, Manuel Belgrano, El mejor hijo de la patria, Salvador Corporación, de julio del 2023. Un honor para mí presentarles a Oscar Fernando de la Rosa. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar acá hoy en el Día de la Mujer. Vamos a hablar justamente de mujeres de la patria, mujeres que fueron marcando el camino, abriendo el camino en una sociedad colonial que era muy paternalista, donde la mujer tenía un espacio muy acotado. La mujer pasaba de la tutela del padre a la tutela del marido o al convento. Esas eran sus opciones. No había más que eso. Y estas mujeres, de las que voy a hablar, yo elegí 6 mujeres, hay muchas más, pero bueno, no podemos estar 4 horas acá hablando, así que dentro del tiempo que es conveniente, elegí 6 mujeres que considero representativas de esa lucha, la lucha por la patria, la lucha por la libertad y también la lucha por sus derechos, por hacer lo que querían, lo que sentían. Así que vamos a hablar de todas estas mujeres, que creo que hoy es un día ideal para eso. Y bueno, vamos a empezar con una que, yo no sé si ustedes saben, acá tenemos el canal Maldonado, que va desde el parque hasta la ría de Bahía Blanca. El ingeniero Mario Minervino, que se ocupa de temas históricos referentes a la geografía y a la arquitectura de la ciudad, hizo referencia una vez que este canal Maldonado se llama así por el arroyo Maldonado que cruza la ciudad de Buenos Aires, que ahora está entubado bajo la avenida Juan B. Justo. Así que yo, que soy curioso, hace un tiempo empecé a averiguar, a ver qué general Maldonado, qué gaucho Maldonado, qué héroe Maldonado había para que le dieran el nombre a ese arroyo. Bueno, la historia es un poco diferente. Esta es la armada de Pedro de Mendoza, que llega a nuestras costas en 1536, arriba en el Río de la Plata. Y vamos a hablar de una mujer que venía en esa expedición, la Maldonado. No tiene nombre, se la conocía por la Maldonado. Nadie sabe cuál era su nombre de pila. Pedro de Mendoza funda la ciudad de Buenos Aires en la desembocadura del riachuelo. Tiene contacto con los indios, empiezan una buena relación, los indios le proveen de alimentos, pero rápidamente, sobre todo por una mala actitud de los oficiales españoles que maltratan a los indios, se produce un enfrentamiento, hay una batalla, mueren muchos indios y muchos soldados españoles, y los indios, que eran 10, sitian Buenos Aires. De tal modo que en poco tiempo, encima pierden las vacas que habían traído, los caballos. Ese sitio se traduce rápidamente en una palabra: hambre. No hay para comer en Buenos Aires. Se comen las alimañas, se comen los pocos caballos que tenían, terminan comiéndose los muertos. Este es un dibujo de Ulrich Miedl, un soldado alemán que venía con expedición, y ustedes pueden ver acá hay 3 ahorcados que habían sido ahorcados por orden de Pedro de Mendoza porque habían infringido alguna de sus órdenes. Al día siguiente, los cuerpos de estos ahorcados aparecieron sin las piernas. Se las habían cortado y se las habían comido. Esa era la situación de Buenos Aires, una situación trágica. Y en esas circunstancias, Pedro de Mendoza tenía prohibido a todos salir de los límites del pueblo, de las empalizadas. Porque estaban los indios, porque además el hombre estaba un poco enfermo mentalmente. Pero hubo una mujer que, desesperada, no solo por el hambre, sino por todo lo que se estaba viviendo en Buenos Aires, horrorizada,
se escapa del pueblo y sale a caminar por el campo. Camina todo un día buscando algo que comer, debilitada y hambrienta, y llega a la orilla de un arroyo y ve una cueva. Entonces se mete en esa cueva para guarizarse. Pero cuando entra a la cueva y puede entre la penumbra ver lo que hay adentro, se encuentra que hay una hembra puma dentro de la cueva. Ella, al principio se asusta. Yo, si llego a encontrar un puma dentro de una cueva, bato el récord de velocidad. Desaparezco. Pero esta mujer se quedó, porque la puma estaba pariendo cachorros. Se le acercó, la acarició y la ayudó en el parto. Después de esto, la Maldonado, agotada por el hambre, por la caminata, por toda la situación que vivía, se quedó dormida en la cueva. Ya no daba más. Sin embargo, al día siguiente se despertó y estaban los cachorritos de puma, y la hembra puma había salido a cazar y le había dejado a ella un pedazo de comida. Cruda, por supuesto, pero era la forma de reconocerle, de darle su agradecimiento. A partir de ahí, la Maldonado se quedó en la cueva con el puma y con sus cachorros. Y pasaron unos días, los indios la veían y no se le acercaban, le tenían miedo porque si esta mujer dominó un puma, anda a saber qué hace. Pero un día ella fue a bañarse al arroyo sola y ahí la atraparon los indios, que eran 10, y la llevaron a su toldería. Quedó como una cautiva en la toldería de los indios, inclusive un indio le hizo su mujer. Pasaron varios meses, ella estando allí en la toldería, y un día, cuando los indios, los hombres habían salido a cazar, estaban las mujeres solas con los chicos, y aparece una partida de soldados españoles que estaban buscando comida, y la detectan a ella entre los indios, y entonces se la llevan de vuelta a Buenos Aires. Se la llevan a Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza la acusa de desertora, porque se había ido del pueblo contraviniendo sus órdenes. Y como les dije, Pedro de Mendoza era un hombre que estaba un poco trastornado, sufría de sífilis en el estado terminal y tenía actitudes propias de un demente. La condena a muerte a la Maldonado por desertora, pero no en la horca o un fusilamiento. Ordena que la lleven al arroyo ese donde ella había estado, la aten a un árbol y la dejen para que se la coman las bestias del campo. Una crueldad terrible. Y eso es lo que hacen: la llevan, la atan a un árbol y la abandonan allí. 4 días después, Pedro de Mendoza, que era muy cristiano, mandó una partida para que rescaten el cuerpo de ella y le den cristiana sepultura. Entonces va la partida de soldados a buscarla en el árbol. Y la encuentran atada al árbol, intacta, viva, con la hembra puma y los cachorros rodeándola. Tienen que espantar a la hembra puma porque les hace frente a los soldados. La liberan y la llevan a Buenos Aires. Y entonces Pedro de Mendoza la perdona, pues esto es un milagro del cielo, no es posible que esta mujer haya sobrevivido. Y así salva su vida la Maldonado. Poco tiempo después, Buenos Aires se desarma, Pedro de Mendoza vuelve a España y muere en alta mar, en el camino, y gran parte de la expedición de él va hacia el norte, hacia el Paraguay, y se funda Asunción. Pero la Maldonado se queda ahí, se queda en ese campo donde había estado la primera fundación de Buenos Aires, con la puma y sus cachorros. Toda esta historia nos la refiere Díaz de Guzmán, Ruiz Díaz de Guzmán, que fue el primer cronista de criollo, había nacido en Asunción y era hijo de un español y de una niña guaraní. Y era funcionario de la Real Hacienda en Buenos Aires, y él rescató esta historia de los
primeros habitantes de Buenos Aires. De allí el nombre del arroyo Maldonado y de allí el nombre de nuestro canal Maldonado, de esta mujer valerosa. Ahora vamos a pasar a hablar de dos mujeres que fueron heroínas en las invasiones inglesas. Esta señora es Martina Céspedes. Martina Céspedes tenía una pulpería en lo que hoy es la calle Humberto Primo al 300. Era viuda, tenía 3 hijas, sus 2 hijas mayores estaban casadas, y ella administraba una pulpería y de atrás tenían la casa donde vivían todos. En 1800, esta es la iglesia de San Pedro Telmo, en la calle Humberto Primo. Ahí cuando atacaron los ingleses usaron ese lugar como la base de comando de los ingleses. Los jefes ingleses se establecieron ahí porque usaban la torre de la iglesia para mandar avisos con banderas, la flota. Enfrente de esa iglesia está hoy es una escuela primaria, pero era la sede del protomedicato y era hospital de hombres en esa época. Ahora estoy hablando de 1807. Y al lado de la iglesia estaba el antiguo hospital de mujeres, que era administrado por los padres betlemitas. Toda esa zona la tomaron los ingleses en la segunda invasión inglesa. Justo enfrente del hospital de mujeres, hoy está este edificio, pero allí estaba la pulpería de Martina Céspedes con sus hijas. Inclusive hay un QR que se puede leer la historia de Martina Céspedes en la calle Humberto Primo de Buenos Aires. Esto es a media cuadra de la Plaza Dorrego, donde se hacen las ferias. Sí. Bueno, todo eso ocurrió allí, en 1807. El 5 de julio, 10.000 soldados ingleses al mando del general John Waylock atacan Buenos Aires. Y Waylock establece una estrategia que arma 12 columnas para que ingresen por diferentes puntos de Buenos Aires y todos concurran al centro, a la Plaza Mayor, que es donde estaba el fuerte, que es hoy la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno. El objetivo era llegar ahí. Esta parte de las invasiones inglesas, ustedes recordarán cuando se hablaba en la escuela primaria de que tiraban aceite hirviendo de las terrazas. Bueno, es esta situación. Fue una batalla terrible que duró 2 días, hubo más de 3.000 muertos, todo el pueblo de Buenos Aires combatió, finalmente los ingleses fueron derrotados. Pero lo que empezó esa mañana, esta era la pulpería de Martina Céspedes. Lo que empezó la mañana del 5 de julio de 1807 fue que muchos soldados ingleses estaban en la calle, que se llamaba, en la calle de esa época se llamaba la calle del Alto de San Pedro. Estaban rodeando la pulpería de Martina Céspedes y los oficiales ingleses habían ordenado destruir en todas las pulperías que encontraron, destruir las botellas o los toneles que tenían alcohol para evitar que sus soldados se emborracharan. Martina, previendo esto, cerró su pulpería porque estamos en una situación de guerra y le va a pasar algo a mis hijas o me van a destruir la pulpería. Pero los soldados ingleses le golpean la puerta y le insisten, golpeándole la puerta. Entonces ya entreabre la puerta y le hacen una seña de que querían beber. Esta señora, madre de familia, se le ocurre una cosa. Por señas les dice, pasen pero de a uno, porque enfrente están sus jefes y nos van a descubrir a todos. Y entonces los soldados ingleses, que se ve que eran bastante borrachines, y estaban muy entusiasmados con el tema, empiezan a pasar de a uno a la pulpería. Y doña Martina y sus hijas les preparan una trampa. Pasa un soldado, le dan de beber ginebra o aguardiente. Cuando el tipo está entusiasmado, le pegan un garrotazo en la cabeza. Lo amordazan, lo atan y lo mandan al sótano de la casa. Y al rato hacen pasar a otro soldado y el mismo procedimiento. Lo dejan entusiasmarse con el alcohol y después le pegan un garrotazo, lo atan y lo llevan. Estuvieron todo el día 5 de julio haciendo esto. Acá hay otro dibujo muy lindo que hizo un artista
de cómo los fueron capturando. Todo el día haciendo esto, terminaron capturando a 12 soldados ingleses. Todos por el mismo procedimiento. Finalmente, en la mañana del 7 de julio, las tropas inglesas se rinden, han perdido más del 30% de sus hombres, tienen como 700, 800 muertos. Ha sido un fracaso el ataque inglés a Buenos Aires. Y entonces la cosa se empieza a normalizar. Cuando eso ocurre, doña Martina saca a sus prisioneros y a punta de fusil los hace, atados como estaban, los hace recorrer las 7 u 8 cuadras que quedaban de su casa hasta la Plaza Mayor. Y se los presenta a Santiago de Liniers. Y le dice, aquí le traigo 12 fusiles y le traigo 11 soldados prisioneros. Liniers le dice, muy bien. ¿Y qué le pasó al otro soldado? A ese me lo quedo yo para casarlo con mi hija menor, Josefa, que está soltera. Pobre soldadito inglés. Se cruzó todo el Atlántico para conquistar Buenos Aires y lo casaron con un chorlito. Y bueno, esta es la historia de doña Martina Céspedes, que capturó a los soldados ingleses y le consiguió novio a la hija. Ella se le otorgó un grado militar como sargento mayor con sueldo y con su uniforme. Y toda la vida fue reconocida en Buenos Aires como una heroína. Inclusive hacia 1825, varios años, casi 20, 18 años después de las invasiones, se la vio desfilar junto al general Juan Gualberto Gregorio de las Heras, que era el gobernador de Buenos Aires, vistiendo su uniforme militar. Una heroína realmente. Y bueno, una patriota, una mujer valiente, una buena madre y una mejor suegra todavía. No sé. Igual diría que era buena. Esta es otra heroína de las invasiones inglesas. Una mujer sencilla, humilde, de pueblo, Manuela Pedraza, que se la conocía como la tucumanesa. Ella tuvo una actuación importante en la primera invasión inglesa. Ella estaba, no se sabe si estaba casada o juntada con un señor. Esto es el 25 de junio de 1806, cuando los ingleses invaden Buenos Aires. Durante unos 2 o 3 meses están en Buenos Aires hasta que Santiago de Liniers, junto con otros patriotas, arman un ejército en la banda oriental, cruzan el río de noche mediante la niebla para que no los vea la flota inglesa, y desde la zona del Tigre empiezan un avance hacia Buenos Aires para reconquistar Buenos Aires. Este señor no es pero lo puse como para mostrar una imagen de lo que era el Andengue de la frontera. Era la pareja de Manuela Pedraza y juntos participan de la reconquista de Buenos Aires. Él figura como cabo de la asamblea, o sea, un cabo de las milicias urbanas. ¿Por qué? Porque se van juntando gente a medida que Liniers avanza hacia Buenos Aires, se le va sumando gente del pueblo, gente que tenía armas, es decir, empieza a moverse todo un montón de gente hacia la Plaza Mayor para recuperar el fuerte de Buenos Aires. Y entre ellos Manuela Pedraza, que permanentemente está buscando alentar a las tropas, sumar más gente, acercar los cañones a la plaza. Tiene una actividad incesante esta mujer en todo lo que es la reconquista de Buenos Aires. Inclusive cuando se produce la batalla que se da fundamentalmente en la Plaza Mayor, ella mata a un soldado inglés con sus propias manos y le quita el fusil. Y entonces, cuando termina la batalla, le presenta ese fusil a Santiago de Liniers. Liniers la felicita y manda una información después al rey de España, nombrándola a Manuela la tucumanesa como una verdadera heroína que tuvo un comportamiento excepcional. Esto es la rendición de William Carver Sport ese día en
Buenos Aires. Y esto es el documento del rey Carlos IV, donde nombra subteniente de infantería a Manuela la Tucumanesa, Manuela Pedraza, por sus acciones durante la reconquista de Buenos Aires. Inclusive después va a actuar también en la defensa de Buenos Aires, va a tener una muy buena actuación. Ahí ya ella figura que no tiene marido, que está sola. No sabemos si a este señor José Miranda se murió o se pelearon y se separaron, pero ella queda sola. Y después le ocurre una circunstancia bastante particular. Hacia 1810, ella está sola, un matrimonio amigo que tiene un bebé y lo va a bautizar, la invitan a ser la madrina del bebé. Ah, sí, me hace notar José, los reyes firmaban así, no ponían Carlos IV, Carlos III, sino yo, el rey, bien grande, como para que le quedara claro a todo el mundo que había un solo rey. En este bautismo, al que le invitan a Manuela Pedraza, conoce a un señor que es el padrino del bebé, un señor Isidro Noguera, que es de la Villa del Rosario, que es el alcalde de la Villa del Rosario. Y en esta reunión surge un romance entre ambos. Y el señor Noguera la invita a Manuela a ir a vivir con ella a la Villa del Rosario, a ir a vivir con él. Manuela, encantada, ha encontrado el amor, resulta que es un alcalde y él la invita a vivir con él en la ciudad en la que este hombre dirige. Y entonces se van a la Villa del Rosario. Pero allí las cosas no resultan tan bien. Para empezar, este señor la aloja en la casa de un conocido de él. A los pocos días la traslada a una quinta en las afueras de la ciudad, de una ciudad chiquita. Rosario era una villa. Y entonces Manuela empieza a sospechar un poquito que las cosas no están muy claras allí. A los pocos días se le aparece en la quinta una mujer que le grita, le lanza toda clase de improperios y le dice que ella es la esposa de Isidro Noguera y que tienen 6 hijos. Imagínense las barbaridades que le dijo a Manuela. Inclusive intentó golpearla y Manuela, que era una mujer brava, le dio unos cachetazos y se armó un escándalo de proporciones en todo el pueblo. No fue suficiente esto. Isidro Noguera era un hombre violento y delirante. Se apareció en la quinta con 2 pistolas intentando matarla a Manuela porque había golpeado a su mujer, él que había sido el provocador de toda la situación. Manuela se escapa como puede y Noguera vuelve al pueblo buscándola y empieza a golpear puertas de todas las casas a los gritos diciendo que al que la refugie le va a pasar lo mismo que a ella. Un desaforado. El cura del pueblo fue un cura famoso, el padre Julián Navarro, que participó en las guerras de la independencia, estuvo en San Lorenzo, estuvo el 27 de febrero cuando Belgrano hizo la bandera por primera vez. Era el cura de allí y, conociéndolo a Noguera, salió a buscarla a Manuela, y Manuela se había refugiado en unos matorrales en la orilla del río. Entonces el padre Julián Navarro la encontró, la refugió en su capilla y a la noche le pidió ayuda al comandante militar del Rosario que le prestara un carruaje para que Manuela pudiera volver a Buenos Aires y se alejara de este loco. Y además, luego de eso, le pidieron un juicio a Noguera para destituirlo por el escándalo que había hecho, que había puesto a todo el pueblo en una situación dramática. Así que la pobre Manuela, que creía que había encontrado el amor, que iba a rehacer su vida, terminó siendo estafada por un sinvergüenza. Volvió a Buenos Aires, a su ranchito. Para colmo, la Revolución de Mayo no le reconoció su grado porque a ella le había nombrado el rey. Así que vivió sus últimos años en la pobreza y murió en 1817 en la extrema pobreza. Esa fue la historia de Manuela la Tucumanesa, que fue valiente y que
lamentablemente sufrió por confiar en alguien que no era lo que decía. Ahora vamos a hablar de otra mujer valiente que también quebró las reglas y que ustedes la van a conocer dentro de poco, porque ahora cuando salgan los billetes de 10.000 pesos, en los billetes de 10.000 va a estar Belgrano y esta mujer, van a estar juntos. Esta mujer es María Remedios del Valle, la madre de la patria. Una mujer afroamericana que estaba casada con un negro, tenía 2 hijos, uno propio y otro adoptado, y su marido era soldado de uno de los regimientos de Buenos Aires. Cuando se produce la Revolución de Mayo, se arma el Ejército del Norte y se los envía primero a Córdoba, que tienen el enfrentamiento con Liniers, donde Liniers es fusilado, y luego siguen hacia el norte hasta el Alto Perú. Ahí participan de 2 batallas, Sipe y Huaki, que terminan siendo un desastre, fundamentalmente porque el jefe del ejército era Juan José Castelli, que era abogado y que no tenía ni idea de estrategia militar ni nada, y los segundos que él tenía estaban peleados entre ellos, con lo cual a los españoles les hizo muy fácil derrotarlos. Esta es la batalla de Huaki, el 20 de junio de 1811, en el Alto Perú. Allí, desgraciadamente, María Remedios del Valle pierde a su marido y a sus 2 hijos. Mueren los 3 en esa batalla. Y ella se queda sola. Podría volver a Buenos Aires, pero tampoco tiene a nadie en Buenos Aires. Entonces decide quedarse con el ejército y ayuda a los soldados, cuida a los heridos, les cocina, les lava la ropa a los oficiales, les remienda los uniformes, y por eso los soldados la empiezan a llamar la madre de la patria, porque a ellos los trata como si fuera una madre, pero bueno, era la madre de todos, así que le dicen la madre de la patria. María Remedios del Valle sigue con el ejército, que se retira del Alto Perú, llegan hasta Jujuy y allí tienen un nuevo jefe, el general Manuel Belgrano. Esto es 1812. Aquí vemos la imagen de Belgrano cuando hace bendecir la bandera en la catedral de Jujuy. Pero a poco de estar allí, Belgrano recibe la orden de Buenos Aires de iniciar un éxodo con toda la población, porque viene un ejército desde el Alto Perú, dirigido por Pío Tristán, de 3.500 veteranos perfectamente armados, y el ejército del norte no tiene forma de hacerle frente a semejante ejército, porque eran 1.100 hombres, mal armados, desmoralizados, estaban muy mal. Así que Belgrano da la orden del éxodo jujeño, abandonan Jujuy, luego abandonan Salta, y María Remedios del Valle los sigue, va con ellos. Cuando llegan a Tucumán, una partida de vecinos les pide a Belgrano que no siga retrocediendo, que ellos no se van a ir, que no van a dejar Tucumán, y entonces Belgrano decide allí hacerse fuerte y dar una batalla. Y el 24 de septiembre de 1812 ocurre la batalla de Tucumán. La noche anterior, María Remedios del Valle se le presenta a Belgrano en su carpa y le dice que ella quiere ir a la batalla, que ella va a ayudar a los heridos. El general Belgrano es terminante, le dice: usted no va a ningún lado, las mujeres no van a la batalla, usted se quedará en la ciudad. Tiene terminantemente prohibido participar. Al día siguiente se inicia la batalla cerca del mediodía, una batalla terrible, con momentos cambiantes, porque por momentos ganaban los patriotas, por momentos los realistas, y Remedios del Valle se mete en la batalla, desobedeciendo a Belgrano, y se dedica, en medio de los tiros y los cañonazos, a cuidar a los heridos, a trasladarlos hacia la ciudad, a atenderlos. Recién al anochecer se calma la situación en Tucumán. Belgrano vuelve a la ciudad y allí le cuentan que era lo que había hecho María Remedios del Valle, y Belgrano se siente admirado por el coraje de esta mujer, porque realmente estuvo en el medio de la batalla permanentemente, y la nombra
capitana del Ejército del Norte. De ahora en más, con uso de uniforme y las charreteras de capitán. Y María Remedios del Valle sigue con el ejército. Van a Salta, combaten en Salta. Ella inclusive en algún momento de la batalla de Salta le tira un par de balazos a los realistas y luego se ocupa de los heridos fundamentalmente. En el Alto Perú tienen una batalla, que es la batalla de Vilcapugio, donde son derrotados por Joaquín de la Pezuela, porque hay un par de errores estratégicos en la conducción del ejército, y 2 meses después sufren una derrota terrible en Ayohuma, donde prácticamente la mitad del ejército o mueren o caen prisioneros. Ahí en Ayohuma, ustedes conocen la historia de las niñas de Ayohuma, pues eran María Remedios del Valle y 2 adolescentes morenas que ella había adoptado como hijas y una hermana de ella que se le había sumado, las mujeres que iban hasta una fuente de agua cercana, cargaban los recipientes y se los acercaban a los soldados, a los heridos, para darles agua, para ayudar a los hombres que habían participado de la batalla. Estas son las niñas de Ayohuma. María Remedios del Valle, sus 2 niñas adoptadas por ella y una hermana. Y en esta batalla, María Remedios del Valle es herida, tiene una herida leve, pero cae prisionera, con un montón de oficiales y soldados. Entre ellos, nuestro conocido Ramón Bernabé Estomba. Ramón Estomba cae prisionero en Ayohuma, lo llevan al Callao, a una prisión que se llamaba de las Casas Matas, donde está 7 años en condiciones deplorables. Cuando lo liberan las tropas de San Martín que conquistan Lima, Estomba era poco menos que un esqueleto, en las condiciones miserables que lo tuvieron. Pero bueno, aquí cae Remedios del Valle y están en un campamento realista y varios oficiales planean una fuga. María Remedios del Valle los ayuda en la fuga y entretiene a los centinelas realistas y logran fugarse 3 oficiales. Pero claro, ella se queda y a ella los españoles la identifican como una de las que organizaron la fuga. Entonces le aplican un castigo terrible. Durante 8 días, en el centro, en la plaza del campamento realista, la atan a un poste y le dan 10 latigazos cada vez. Imagínense, la primera vez 10 latigazos sobre la espalda y los brazos, queda destruida. Y el segundo día, otros 10 latigazos sobre las mismas heridas. Y el tercer día y el cuarto día, así hasta 8 días. Sobrevive de milagro y toda la vida le quedaron las cicatrices en toda la espalda y en los brazos de los terribles latigazos que le pegaron. Pero aún así sobrevivió y cuando se recompuso aprovechó un descuido y se fugó y se fue caminando desde el centro de Bolivia hasta la ciudad de Salta. Ya era una mujer grande, más de 45 años, pero ella en Salta se pone a las órdenes del general Martín Miguel de Güemes, que era quien estaba organizando las tropas gauchas para detener las invasiones realistas, y se queda allí 2 o 3 años cumpliendo las mismas funciones de apoyo a los soldados, de ayuda, de curar heridos, hasta que en determinado momento ya el cuerpo no le da más. Estamos hablando de una mujer de 50 años, herida, lastimada, que ha tenido una vida muy sufrida, y entonces decide volver a Buenos Aires. Y en Buenos Aires vive en un ranchito en las afueras de la ciudad. No le reconocen el grado de capitana que le había dado Belgrano. Entonces se dedica a vender pastelitos, a mendigar, va a los conventos a golpearles la puerta porque cuando les sobra comida le dan algo de comer,
subsiste miserablemente, la madre de la patria. Estaba en la Recoba vendiendo pastelitos o algunas cosas, y un día el general Juan José Viamonte, que había hecho toda la campaña con Belgrano, sale de la legislatura porque él era diputado provincial, pasa por la Recoba y de pronto la reconoce. Dice: pero usted es la madre de la patria. Sí, ¿por qué no me vino a ver? Fui varias veces, pero sus sirvientes me echaban diciendo que usted estaba muy ocupado. Entonces Juan José Viamonte presenta en la legislatura un pedido de pensión de guerra para la madre de la patria. Se analiza el tema, lo pasan a una comisión, le piden testimonios. Viamonte se enoja, dice: ¿tienen mi testimonio? ¿Que se creen que yo miento? Esta es la mujer que nos acompañó toda la campaña. Viene Tomás de Anchorena, que había sido secretario de Belgrano, viene otros generales y otros oficiales que habían participado del ejército del norte, y todos coinciden en que esta mujer era una heroína que había hecho muchísimo por el ejército. Finalmente deciden darle una pensión de 30 pesos, que apenas le alcanzaba con un peso por día comía, nada más. Pero tampoco se la pagan, empiezan a pasarle el expediente a una comisión, a otra comisión. Algunos diputados se quejan, dicen: ¿quién es esta negra para que estemos gastando dinero en ella cuando el país está en guerra? Estamos en guerra con Brasil. Es decir, un desconocimiento de lo que había sido esta mujer. Finalmente, después de 8 años, alguien ya era gobernador Rosas y tenía la suma del poder público, alguien de su oficina contable le acerca el expediente y le dice: gobernador, encontramos esto. Rosas lee el expediente y automáticamente le otorga un grado militar y una pensión. Creo que cualquiera lo hubiera hecho. Lo que pasa es que Rosas no tenía que consultar a nadie, él decidía, y lo decidió inmediatamente. Y eso le permitió vivir sus últimos años decentemente. Ya no tenía que mendigar, con 200 pesos por mes era un buen sueldo, podía vivir tranquila. Esta fue la padre de la patria. Esta es una escultura que se ha hecho de ella. Ella falleció en 1847 a los 80 años de edad, habiendo dedicado toda una vida a la libertad de su pueblo. Esta es una escultura que se hizo de la madre de la patria. Así que cuando vean los billetes de 10.000, ya saben de quién se trata. Y ahora vamos a hablar de una señora de la alta sociedad, pero que tuvo un coraje también para quebrar las costumbres y las tradiciones ancestrales. Su nombre completo era María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez Velasco y Trillo, doña Mariquita Sánchez, como la conocemos nosotros. Mariquita, siendo una adolescente, 14 años, se enamora de un primo lejano, bastante mayor que ella, 22 años, 23 años tenía. Y está perdidamente enamorada de Martín Jacobo Thompson, que era guardia marina de la Armada Real Española. Estamos hablando del año 1800 aproximadamente. Y quiere casarse con él. Pero el padre tiene otra idea. Y en esa época los padres decidían. El padre le había conseguido un novio, Diego del Arco, español de 50 años, y que era hijo de un multimillonario. Y arreglan un compromiso y organizan la fiesta, invitan a un montón de gente amiga, le dan a Mariquita que se ponga un vestido elegante, y ella se encierra en su dormitorio y a cada rato le van a golpear la puerta para que salga, que la están esperando, y Mariquita no sale ni va a salir, no se casa ni se va a casar. Los dejó plantados a todos, al novio, a los padres, a los invitados a la fiesta, y no se quiso casar. El padre
enojadísimo, la manda presa. Esto es la casa de ejercicios espirituales, que ahora muchos han escuchado hablar de Mamantula. Ella fundó esta casa de ejercicios espirituales, pero Mamantula lo hizo para que la mujer se educara, para que la mujer abriera su mente, es decir, para favorecer a las mujeres y para promover, por supuesto, los ejercicios espirituales jesuitas, una mentalidad con profundidad moral. Mamantula murió en 1799, ya para 1800 su convento, su casa la estaban usando de cárcel de mujeres, es decir, todo lo contrario de lo que ella había pensado. Y allí va a parar Mariquita durante varias semanas a Paniagua, en una celda, como si estuviera en una cárcel. Estaba con las monjas, pero castigada por el padre por no haber aceptado el novio que le habían elegido. Pero no para acá la cosa. De allí, Cecilio Sánchez Velasco, que era el padre de Mariquita, la manda a la quinta de los Ombúes, que eran dueños de esa quinta en San Isidro, para alejarla de Buenos Aires, para alejarla de Martín Thompson. No sirvió para nada. Martín Thompson iba y venía y se veían en la quinta de los Ombúes. Entonces, Cecilio Sánchez Velasco usa sus influencias, era un hombre rico, comerciante, para que a Martín Thompson lo manden a la estación naval de Montevideo, del otro lado del río, para alejarlo de Mariquita. Tampoco sirvió para mucho. En cuanto tenía un franco, se cruzaba el río y se le aparecía en la casa disfrazado de aguatero, para que el padre no se enterara, y con la complicidad de la servidumbre se veían, charlaban, se pasaban cartas. Entonces Cecilio, ya medio cansado del tema, como era muy amigo del virrey del Pino, se aseguró de que esta vez no volviera. Le consiguió un traslado a La Coruña, España, bien lejos, cosa de que no se acercara más a Mariquita, y Mariquita trinaba, porque ella lo quería a Martín Thompson. A resultado de todo esto, Diego del Arco, el presunto novio, era hijo de un millonario español, pero él no tenía un peso. El padre lo había echado de España y había recalado en Buenos Aires, haciéndose el hombre importante, pero lo que él quería era la fortuna de los Sánchez Velasco, porque él no tenía donde caerse muerto. El padre le había sacado todo, harto de las juergas, de las borracheras y los gastos excesivos que tenía el señor. Es decir, como candidato era lastimoso. Pero bueno, los padres habían elegido eso. No contentos, o sea, en este interín fallece Cecilio Sánchez Velasco y queda la madre, Magdalena Trillo, pero ella sigue insistiendo que no se va a casar con Thompson. En 1804, Martín Thompson logra volver al Río de la Plata, a que le den destino en Buenos Aires, y entonces junto con Mariquita inician una acción judicial, algo inusitado en esa época. De hecho, hay una obra de teatro de Fernández Moratín, El Cid de las Niñas, inspirado en esta historia de Mariquita y Martín Jacobo Thompson. Entonces acuden al virrey Sobremonte, el que después va a huir en las invasiones inglesas, es decir, no servía como militar, pero era un tipo, era buena persona, era un hombre con el que se podía hablar. Y ellos presentan, basados en esta ley de Carlos III, donde cuando hay conflictos entre los padres y los hijos, se puede recurrir a la autoridad para que decida si se pueden casar o no se pueden casar. Y el virrey Sobremonte los autoriza. Sin lugar a dudas les dice que sí, les permite casarse. Después de 5 o 6 años de pelea, el 29 de junio de 1805 se casan Mariquita y Martín Jacobo Thompson.
Fue una larga lucha quebrar esa costumbre, esas tradiciones de que el padre decidía y que el amor no importaba, lo que importaba era la decisión de los padres. Y le costó mucho a Mariquita. Le costó presa. Pero bueno, a partir de allí la vida de los Thompson, de Mariquita y Martín Thompson, cambió rotundamente. No estando el padre, ellos se fueron a vivir a la casa en la que vivía con la madre, en la calle del Empedrado al 200, hoy sería Florida al 200, donde estaba en una mansión y estaba el famoso Salón Dorado de Mariquita Sánchez, que con el tiempo se fue convirtiendo en un centro de cultura, porque ella hacía tertulias y asistían los militares, los poetas, comerciantes, embajadores de otros países. El centro cultural de Buenos Aires era el Salón de Mariquita. Todos asistían allí. Y el punto culmine fue el 14 de mayo de 1813, donde se canta por primera vez el himno nacional en el Salón Dorado de Mariquita Sánchez de Thompson. Este es el cuadro de Pedro Subercaseaux que refleja ese detalle, ese hecho. La que canta es Remedios de Escalada. Mariquita toca el arpa y Blas Parera toca el piano. Y acá está San Martín, Pueyrredón, Alvear y algunos más. Y Fray Cayetano Rodríguez. Esto es el tema del himno es muy interesante porque Blas Parera era pianista pero no tenía piano. Y daba clases de piano en el Salón de Mariquita por las mañanas. Entonces iba todos los días a la casa de ellos. Y Martín Thompson un día le tararea un himno que siempre le cantaba a su padre, el himno a David, un himno inglés, y Blas Parera usa la música de ese himno religioso para armar la música de nuestro himno nacional. Entonces hay una directa relación de la familia de Mariquita y Martín Thompson con la creación del himno. Y lo estrenan ahí en la casa de Mariquita Sánchez. Tienen varios hijos, tienen 5 hijos con Martín Thompson, y durante varios años viven felices. La madre murió, Magdalena, y Mariquita heredó toda la fortuna familiar, así que no tienen mayores preocupaciones. Están en el centro de la escena de Buenos Aires, y el gobierno le da a Martín Thompson un encargo diplomático: ir a Estados Unidos, establecer relaciones con los norteamericanos y sobre todo conseguir tropas veteranas, mercenarios, pero conseguir tropas veteranas que apoyen a los ejércitos, que sirvan a los ejércitos de la Revolución de Mayo. Martín Thompson va a Estados Unidos, hace algunas gestiones y por ahí se involucra con algunas declaraciones que le caen mal al gobierno norteamericano, y entonces el gobierno de Buenos Aires lo desautoriza. Y eso a él le cae terriblemente mal. Siente que ha fracasado, que le ha fallado a su país, y cae en un estado depresivo terrible. Vagaba sucio y barbudo por las calles. Él iba con un sirviente negro, Anselmo, que lo ayudaba. Y era el hombre que se ocupaba de él porque él había perdido la noción de las cosas. Para colmo, este negro Anselmo muere en un asalto, lo quisieron asaltar y lo mataron. Entonces, después de casi 2 años, Mariquita se entera de cuál es la situación en la que está Martín Thompson en Estados Unidos. Y hace contacto con algunas personas y logra repatriarlo, que lo pongan en un barco y lo manden a Buenos Aires. Pero la situación de Thompson es tan mala, está tan fuera de sí, que el capitán del barco en el que él venía lo encierra en un camarote y se muere de hambre. Es decir, lo dejan abandonado allí. Y como muere en alta mar, tiran el cuerpo de él al mar. De ese modo Mariquita se queda viuda. Y hacía ya 2 o 3 años que no se veía con Thompson. Poco después,
algunos historiadores dicen que demasiado pronto, se casa con Jean-Baptiste Washington Mendeville, un francés con quien tuvo 3 hijos, y ella se preocupó de que lo nombraran cónsul francés en Buenos Aires. Ella usó sus influencias para favorecerlo, pero Mendeville era un tipo que lo que le gustaba de Mariquita era la fortuna que tenía. Así que anduvieron a los tumbos y finalmente él, aprovechándose que era diplomático, consiguió un puesto en Lima y se fue y no volvió nunca más. Hacia 1837 estaban directamente separados con Mendeville, y ella le confiesa a algunas amigas que su vida, su matrimonio fue desastroso con este hombre. No se entendieron nunca. Este no es Mendeville, yo puse esta foto porque no hay cuadros de Mendeville. Y esta fue la vida de Mariquita, una mujer que fue un faro de luz, un faro de avance, de libertad, que se preocupó muchísimo por las mujeres, que apoyó la Revolución de Mayo, tuvo enfrentamientos con Rosas, que con Rosas eran hermanos de leche, eran amigos de la niñez. Sin embargo, en determinado momento, ella se exilia en Montevideo, enfrentada con Juan Manuel de Rosas. Estas son algunas de las cosas que hizo. Fue una de las fundadoras de la Sociedad de Beneficencia, apoyó permanentemente las escuelas de niñas, ayudó a huérfanos, se enfrentó con Juan Manuel de Rosas, promovió siempre el salón literario, la generación del 37, todo pasaba por el salón de Mariquita. Ella era la organizadora, como mi amiga Marisú, que siempre organiza. Pero bueno, esa era la vida de Mariquita Sánchez, que se enfrentó a sus padres, que se enfrentó a las reglas de la sociedad y que marcó su propio camino, hizo lo que ella quería hacer y no se frenó ante nada. Falleció el 23 de octubre de 1868 a los 81 años de edad. Esta es su tumba. Y ahí, ahora no, pero durante unos años estuvo enterrada una nieta de Napoleón, una bebita, un diplomático francés que era hijo natural de Napoleón Bonaparte, no me acuerdo, conde Valersky, creo que se llamaba. Vinieron a arreglar, hacer un arreglo diplomático por la guerra del Paraná con Rosas, y la mujer de él venía embarazada. Mariquita los alojó en su casa y nació una beba, y a las pocas semanas falleció. Y entonces Mariquita les dio su tumba en la Recoleta para que la enterraran. Y estuvo varios años así, hasta que muchos años después algún integrante de la familia esta vino y retiró el cuerpo de la beba. Pero durante muchos años estuvo junto con Mariquita, una nieta de Napoleón Bonaparte, allí en la Recoleta. Y esto es lo que dijo Juan Bautista Alberdi sobre Mariquita. Fue la personalidad más importante de la sociedad de Buenos Aires, sin la cual es imposible explicar el desarrollo de su cultura y su buen gusto. Ayer me hacían una entrevista en la radio y un periodista me preguntaba, dice, ¿cuál es tu opinión de Mariquita? Digo, no, era la persona de la cultura, de las noticias, de las discusiones políticas, y ir al salón de Mariquita era lo máximo. Digo, es como si hoy te invitaran al programa de Mirta Legrand. Si no fuiste al programa de Mirta Legrand, no existís. Bueno, el que no pasaba por el salón de Mariquita no existía, era el punto cultural de Buenos Aires. Y esa fue la historia de esta mujer que marcó una línea. Y ahora vamos a hablar, por último, del caso más trágico, quizás, de nuestra historia. Alguien los llamó los Romeo y Julieta argentinos, porque realmente fue una tragedia, un amor que terminó en tragedia. Vamos a hablar de Camila O'Gorman. Camila O'Gorman era de una familia rica. Su
padre Adolfo O'Gorman era un hombre de fortuna. Su abuela paterna había sido la famosa Anita Perillón de Bandhuil, la Perichona, que había tenido un romance terrible y fogoso con Santiago de Liniers en la época de las invasiones. Cuentan que Liniers, cuando está por iniciar el ataque sobre la Plaza Mayor, lo hace desde la esquina de la casa de Anita Perichón, y ella está en un balcón y le tira un pañuelo blanco, y Liniers, antes de que el pañuelo toque el piso, que las calles eran barrosas, con su espada lo engancha el pañuelo y aspira el perfume de Anita Perichón. Un galante, Liniers impecable. Pero bueno, tiene un romance fogoso que termina en escándalo porque Anita Perichón se toma atribuciones, ella se considera poco menos que la virreina. Y un día descubren que, o se supone, que le robaba informaciones a Liniers y se las vendió a los portugueses y a los ingleses. Nunca se probó, hubo unas denuncias, nunca se probó. Pero con eso lograron sacársela de encima, Liniers la repudió y la exiliaron en Río de Janeiro. Pero bueno, era la abuela de Camila, una mujer que ya había pasado por una situación bastante escandalosa 40 años antes. Camila se enamora de su cura confesor, el padre Ladislao Gutiérrez, que era más o menos de la edad de ella. Camila tenía 20 años, ella tenía 22, 23. Gutiérrez era huérfano, era tucumano, había sido educado en un convento y era sobrino del gobernador de Tucumán, Celedonio Gutiérrez, quien lo manda a Buenos Aires con las cartas de recomendación. El deán de Buenos Aires, el deán de la catedral, que era Felipe Lortondo y Palacios, lo coloca en la iglesia del Socorro como cura, y allí iba la comunidad irlandesa. Eran los padres de Camila. Inclusive un hermano de Camila, Adolfito, era cura, se hace amigo de Ladislao, lo invita una tarde a una tertulia en la casa de los O'Gorman, y allí se conocen Camila y Ladislao Gutiérrez. Y él pasa a ser su confesor. Es un tema, porque Camila empieza a confesarse casi todos los días. Es decir, había un interés importante. Y poco a poco, a pesar de que Ladislao Gutiérrez tenía ciertas prevenciones, terminan enamorándose. Y ahí, claro, no era sencillo. Un cura con una niña de alta sociedad era escandaloso. Era una sociedad muy hipócrita. Después les voy a comentar algunas cosas. Pero bueno, ellos dos deciden fugarse porque saben que jamás van a tener un amor normal en Buenos Aires. No lo va a permitir la familia de ella, no lo va a permitir la iglesia. Y sin pensarlo mucho, porque no tenían muy planeado la cosa, se fugan. Esta era la iglesia del Socorro donde oficiaba Ladislao Gutiérrez como cura. Está en Suipacha de Juncal, cerca del Retiro. Y este era el presbítero Felipe Lortondo y Palacios quien lo recibió a Gutiérrez cuando llegó a Buenos Aires. Ellos se fugan, huyen a caballo rumbo a San Fernando, a la costa. Tenían idea de llegar al Brasil, pero no tenían medios. No habían ahorrado plata, no habían previsto esta fuga. Esto fue más bien intempestivo. Cuando llegan a San Fernando, Ladislao le hace un cuento a un barquero, le dice que ellos están casados, pero que un jefe de la mazorca persigue a su mujer y los han querido matar y por eso tuvieron que huir. Y el hombre les cree, los lleva en el barco, porque si no tenemos dinero, no tenemos documentos, nada. Los llevan al barco, los lleva hasta Santa Fe. En Santa Fe consiguen documentos falsos. Ellos declaran haber perdido sus documentos y dan nombres falsos. Y enfilan hacia Corrientes. Este es el documento que consiguieron, el pasaporte que tenían.
figuran a nombre de Máximo Brandier y Valentina San, casados, oriundos de Jujuy o de Catamarca, creo, y maestros. Y con esos papeles llegan a Corrientes y se presentan como matrimonio de maestros. Ahí en Corrientes había un primo de Camila, Enrique Perillón de Banduil, era primo de ella, era hijo de uno de los hermanos de Anita Perillón. Y entonces este primo, que tenía fortuna, que tenía plantaciones y demás, les da un terreno como un ranchito, y allí ellos establecen una escuela rural. En realidad es la primera escuela de Goya, porque ellos son los primeros maestros que tiene Goya. Y empiezan a ir los chicos del pueblo y ellos se hacen famosos, importantes, porque la gente empieza a reconocer que realmente los hijos podían ir a la escuela. A todo esto en Buenos Aires se denunció la desaparición. Yo les había mostrado antes, este señor Felipe Lortondo y Palacios, el deán de la catedral, es quien denuncia la fuga de Camila y Ladislao. La denuncia como 8 o 10 días después, junto con el padre de Camila, que también denuncia increíblemente la fuga de su hija y pide un castigo ejemplar. Ahora este señor, Felipe Lortondo y Palacios, horrorizado porque un cura escapa con una niña de alta sociedad, era un hipócrita. Él tenía una ama de llave que se llamaba Yolanda, que era negra, con la cual tuvo 2 hijos. Luego la negra se le fue y consiguió de ama de llaves a una señora Josefa Gómez, que era amiga y confidente de Juan Manuel de Rosas, con la cual tuvo una hija. Entre otras cosas, Felipe Lortondo de Palacios, porque se quedaba con la fortuna de gente viuda que quedaba sola. Hizo unas cuantas. Cuando murió se descubrieron un montón de historias. Pero este hombre es el que denuncia con horror el crimen de Camila y Ladislao. Ahora bien, en Buenos Aires esto se sabía, no se publicaba, pero digamos en los corrillos se sabía quién era Lortondo y Palacios. Sin embargo, lo que duele, lo que molesta es el escándalo. Se publican en todos los barrios de Buenos Aires dibujos con las descripciones de Camila y Ladislao, y se ofrece una recompensa. Realmente se convierte en un crimen, algo que no había sido más que un deseo de vivir su amor sin necesidad que los condicionen. Ellos están en Corrientes, en Goya, y un día el primo de ellos, cumpleaños, hace una celebración, los invitan y va, todo el pueblo va, y allí cae justo un sacerdote que había ido hasta el Paraguay y estaba volviendo a Buenos Aires, Miguel Gannon Chitty, también irlandés, sobrino de la esposa del almirante Brown, por eso su segundo apellido es Chitty, que era amigo de la familia Gordon y que conocía a Camila y a Ladislao. Y sin dudarlo, cuando lo ve a Ladislao Gutiérrez, no le dice Máximo Brandier, dice: ¿cómo está usted, cura Gutiérrez? Y lo denuncia inmediatamente. Ahí se les cae toda la historia a Camila y Ladislao. El comandante de Goya, que se llamaba Simeón Paiva, que les tenía aprecio, intenta ayudarlos para que se fuguen, pero ellos dudan, no saben qué hacer, y entonces Paiva recibe órdenes del gobernador de Corrientes de que los detenga y los remita a Buenos Aires. Y así empieza el periplo de estos 2 enamorados hacia Buenos Aires, donde confluyen un montón de temas políticos. Es decir, se empiezan a tirar entre los unitarios, los federales, la iglesia. Cada uno busca sacar rédito de este escándalo y todos piden castigos ejemplares.
Manuelita Rosas, que era amiga de Camila, intercede ante su padre y le dice que por favor, que si quiere aplicar un castigo, que la recluyan en la casa de ejercicios espirituales. Inclusive Manuelita compra muebles para acomodarle en una celda que no sea una celda como una prisión, sino que sea un lugar confortable para Camila. Y que al cura Gutiérrez lo sancione la iglesia, pero bueno, lo manden a algún convento. Y en eso estaba Rosas. En principio, ese iba a ser el castigo. Pero el enrarecimiento del clima, Sarmiento desde Chile dice barbaridades, Florencio Varela desde Montevideo también, la iglesia, que había tenido varios conflictos con Rosas, también se mete y le exige a Rosas un castigo ejemplar como para que nunca más nadie cometa semejante sacrilegio. Y en ese interín, cuando están llegando a Dalmacio Vélez Arfiel, Rosas le pide un dictamen legal. Y Dalmacio Vélez Arfiel dice lo que corresponde la pena de fusilamiento, según las leyes españolas, que eran las que existían todavía. Pero en realidad esas leyes eran del 1500, del 1400, no se aplicaban en ninguna parte. El dictamen de Vélez Arfiel es la pena de fusilamiento. Cuando llegan finalmente a la cárcel, esos iban a venir a Buenos Aires, Rosas los hace desviar y los manda a santos lugares, que está en el partido de Caseros hoy. Ahí estaba la cárcel, que la dirigía el edecán de Rosas, Antonino Reyes, y los pone por separados a esperar una decisión de Rosas. La decisión de Rosas es el fusilamiento. Antonino Reyes le manda una nota diciéndole que es evidente el estado de embarazo de Camila, que no la pueden fusilar. Y la orden de Rosas es: cumpla con lo que le ordené. Terrible, es decir, nadie se hizo cargo, nadie fue a frenarlos. La única persona que podía torcerle el brazo a Rosas era su madre, doña Agustina López Osornio. 2 veces lo enfrentó a Rosas, le dijo que él no tenía que hacer eso que estaba haciendo. Una vez habían metido preso a un francés, le dijo: ese hombre es inocente, vos no tenés que hacer eso. Rosas la desoyó y la madre, Rosas todas las semanas iba 1 o 2 veces a visitar a su madre. A partir de ese momento le cerró la puerta en la cara: acá no entra más hasta que no haga lo que yo le digo. Después de un mes, Rosas liberó al francés y fue de rodillas a pedirle perdón a su madre. Pero para este entonces, doña Agustina ya había muerto hacía 2 años. Y entonces no había quien frenara a un hombre que tenía la suma del poder público y que decidió fusilarlos. Lo único que hacen es, un presbítero que está en la cárcel de Santos Lugares le da de beber agua bendita a Camila para que de algún modo bendiga al bebé que llevaba adentro. Y el 18 de agosto de 1848, a las 10 de la mañana, los fusilan. A los 2, porque Gutiérrez creía que lo iban a fusilar él solo. Y Antonino Reyes lo noticia diciéndole: no, a ella también la van a fusilar. Y entonces él le escribe una nota a Camila diciéndole: Camila mía, no hemos podido ser felices en este mundo, quizás seamos felices en el cielo, te ama tu Gutiérrez. Y este es el final terrible yo creo que es como una tragedia griega, porque todo se fue confabulando para que terminara en tragedia. Solamente que no fue una obra de teatro, fue real, fue la vida. A Camila y a Ladislao, los primeros los ponen juntos en un cajón, que era un cajón de fusiles, pero después la familia de Camila pide que los separen. A Gutiérrez lo mandan a Tucumán, los restos de él, y los restos de Camila quedan en la bóveda de la familia O'Gorman de la Recoleta. Es esto que vemos hoy, en condiciones deplorables. Allí están los restos de Camila. Aquí abajo se puede ver un féretro.
algunos descendientes de la familia O'Gorman le pidieron a la ciudad de Buenos Aires que los ayude a nombrar un monumento histórico a esa obra y a reconstruirlo para que no se venga abajo. Pero no hubo quórum, no hicieron nada. Pero bueno, esta es la historia de Camila O'Gorman. Años después, Rosas, ya estando exiliado en Southampton, un amigo de él, su ex socio y consuegro, Juan Nepomuceno Terrero, le dice que en la prensa de Buenos Aires están diciendo que él es el único culpable de la muerte de Camila, y que había otros culpables. Y Rosas le contesta: así como me hice cargo de mis aciertos, me hago cargo de mis grandes errores. Yo firmé la orden de fusilamiento, yo soy el único culpable. A la vejez estaba arrepentido de haber cometido semejante crimen, porque fue un crimen, porque el único delito de Camila y Ladislao fue amarse y no vivir un amor clandestino, porque si ellos hubieran vivido un amor clandestino nadie hubiera dicho nada. Hubieran quejado a algunos, se hubieran quejado a uno u otro, pero no hubiera pasado nada. Ellos que hicieron vivir dignamente en libertad y les costó la vida. Yo les quiero mostrar una cosita más. Este es el final de la película Camila, que hizo María Luisa Bember. María Luisa Bember era descendiente directa de Felipe Bertondo y Palacios, porque la hija natural que tuvo se casó con un hijo de Otto Bember y fueron los bisabuelos de María Luisa Bember. Así que creo que habrá sido una reivindicación de parte de ella sobre las macanas que hizo su tatarabuelo hacer esta película. ¡Atención, pelotón! ¡Alinearse! ¡Atención, pelotón! Pedí la defensa ahí. ¡Atacado, Camila! ¡Marcha de bomba! ¡Aguante!
Yo les quiero agradecer a todos su presencia y desearles un feliz Día de la Mujer a todas las damas presentes. Bueno, si alguien quiere hacer preguntas, estoy dispuesto para lo que quieran. Y también yo quiero, hacer un homenaje a una mujer maravillosa que partió a la casa del Señor hace pocos días. Gacela Márquez Garabano, de Rosas de mi suegra. No hay preguntas para el historiador, que sabe de todo lo que ustedes quieren preguntarle. Alguna otra. Mira, yo lo que me quedé pensando cuando Pérez Sarfield apoyó esta situación, cuando su hija, ¿no es cierto?, tenía un amor clandestino con Sarmiento, ¿no? Entonces eso me quedó pensando, o sea, por un lado, ¿cómo escondió él ese amor clandestino, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿no es cierto?, vota para realmente matarle a Camila. La hipocresía que hablábamos. Por eso digo, el delito de Camila y Garigao fue ser sinceros. Si ellos hubieran escondido su amor, nadie hubiera dicho nada. Como nadie decía nada de Aurelia y Faustino. Pérez, de Jean Elortón y Palacios, de los hijos naturales que tenía Rosas en San Benito de Palermo, que eran 6 o 7. Es decir, el error de ellos fue tratar de ser felices sin esconder nada. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Todo muy bien explicado. Bueno, muchas gracias.